Buenísimos, buenísimos, recontra buenísimos días. Me encanta estar aquí. Hoy tenemos una mañana nublada, oscura, triste, lluviosa. A las 5 de la mañana llovía. Bueno, vamos a ver qué esperamos de ti. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior. Tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Hoy es lunes. 27 de agosto, 27 de agosto se acabó el octavo mes, el programa del número 1790. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Para noticia de ustedes tenemos 11.486 suscriptores y les tengo otra noticia. Mi programa ha sido visto por 1.003.022 personas. 1.003.022 personas. Gracias, gracias, gracias. Primera vez que doy ese dato, pero es que primera vez que me encuentro un número tan grande, 1 millón de personas. ¡Wow! ¡Qué orgullo para mí! Y yo solito aquí, solito. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de salud para conmigo. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo interpretar un síntoma? Mejor dicho, ¿qué es un síntoma y cómo interpretarlo? Venimos hablando de eso en los últimos 3 días. Vamos a ponerle reglas. Después de todo lo dicho, debería ser posible poner en práctica las reglas básicas para la interpretación de los cuadros patológicos de la segunda parte. Primera regla: renunciar a las aparentes relaciones. Renunciar a las aparentes relaciones causales en el plano funcional. Es decir, estas siempre se encuentran en la memoria de alguien o en un archivo o en su existencia no se discute. Sin embargo, no son aptas para la interpretación de un síntoma. ¡Ay, no! Eso le dio a Carlitos hace 6 meses. Sí. Cuidado. Hay que interpretar el síntoma únicamente en su manifestación cualitativa y subjetiva en esta persona hoy, aquí y ahora. No con una tía o una sobrina hace 5 años. Las cadenas causales fisiológicas, morfológicas, químicas, nerviosas o psíquicas que pueden utilizarse para la realización del síntoma son indiferentes para la explicación de su significado. Para reconocer una sustancia, solo importa que algo sea y cómo es, no por qué es. A pesar de que para nuestras preguntas del pasado carece de importancia, sí es importante y revelador el momento en el que se manifiesta el síntoma. El momento exacto en el que aparece un síntoma puede aportar información trascendental sobre la índole de los problemas que se manifiestan en el síntoma. Todos los sucesos que discurren sincrónicamente a la aparición de un síntoma forman el marco de la sintomatología y deben ser considerados en su conjunto. Para ello, no solo hay que contemplar hechos externos, se me había olvidado, y ante todo examinar procesos internos. ¿Qué pensamientos, temas y fantasías ocupan al individuo cuando se presentó el síntoma? ¿Cómo era su ánimo? ¿Se habían producido noticias o cambios trascendentales en su vida? ¿Qué cambio? ¿Qué le pasó en el colegio? ¿Qué dijo tu esposo? ¿A qué hora llegó tu esposo anoche? Aún no le pregunta un médico a qué hora llegó su esposo. Con frecuencia, precisamente, los hechos calificados de triviales, a qué hora llegó, e insignificantes resultan importantes, puesto que con el síntoma se manifiesta una zona reprimida, todos los hechos relacionados con él también habrán sido desechados y minusvalorados. ¿Cuándo te ha preguntado un médico en cuyo consultorio ingresas hoy? ¿Es usted casada, señora? Cuénteme cómo son sus relaciones con su esposo. ¡Nunca! Y tal vez lo que conduce a que ella vaya al médico son sus muy tensas relaciones.
Síntomas agudos como resfriado, mareo, diarrea, ardor de estómago, dolor de cabeza, heridas y similares son muy sensibles al factor tiempo. Merece la pena tratar de recordar lo que uno hacía, pensaba o imaginaba en aquel momento. Cuando uno se hace la pregunta, bueno, será que considere la primera idea que le venga a la cabeza y no se precipite a desecharla por incongruente. Ello requiere práctica y mucha sinceridad consigo mismo, o mejor dicho, desconfianza consigo mismo. El que se precie de conocerse bien y de saber inmediatamente lo que es válido y lo que no lo es, nunca podrá anotarse grandes éxitos en el campo del autoconocimiento. El que, por el contrario, parte de la idea de que cualquier animal de la calle lo conoce mejor de lo que él se conoce, va por buen camino. Segunda regla, analogía y simbolismo del síntoma. Analice el momento de la aparición del síntoma. Indagar en la situación personal, pensamientos, fantasías, sueños, acontecimientos y noticias que sitúan el síntoma en el tiempo. Ahora llegamos a la técnica de la interpretación propiamente dicha, la cual no es fácil exponer y enseñar con palabras. Primeramente, es necesario dominar el lenguaje y aprender a escuchar. La palabra es un medio portentoso para descubrir temas profundos e invisibles. Nuestro lenguaje es psicosomático. Casi todas las frases y palabras con las que expresamos estados físicos están extraídas de experiencias corporales. El individuo solo puede comprender lo que le resulta aprehensible. Esto nos daría tema para una extensa disertación que puede sintetizarse así. El ser humano, para cada experiencia y cada paso de su conciencia, ha de utilizar el camino del cuerpo. Lo corporal nos impone una tremenda vinculación que habitualmente nos causa miedo, pero sin esta vinculación, este razonamiento conduce también al reconocimiento de que no se puede proteger al hombre de la enfermedad. Pero volvamos al significado del lenguaje para nuestro tema. El que ha aprendido a percibir la ambivalencia psicosomática del lenguaje prueba que el enfermo, al hablar de sus síntomas corporales, suele describir un problema psíquico. Este tiene tan mal a la vista que no puede ver las cosas claras. El otro sufre un resfriado y está hasta las narices. El de más allá no puede agacharse porque está agarrotado. Otro ya no traga más. Hay quien no oye nada. Uno no puede sino escuchar, mover la cabeza y comprobar. La enfermedad nos hace sinceros. Con todos estos casos, el cuerpo tiene que experimentar lo que el individuo no ha asumido en la mente. Por ejemplo, el caso de la empleada que no se atreve a reconocer ni ante su misma ni ante el jefe, le gustaría quedarse en casa un par de días. Trasladada al terreno físico, no obstante, la congestión nasal se acepta sin dificultad y conduce al resultado apetecido. Además de captar el doble significado del lenguaje, también es importante poseer la facultad del pensamiento analógico. La ambivalencia del lenguaje se basa en la analogía. Por ejemplo, si se dice que el hombre no tiene corazón, a nadie se le ocurriría suponer que le falta ese órgano, como tampoco tomará al pie de la letra la recomendación de andarse con todo. Al decir que no tiene corazón, aludimos a la falta de una cualidad que en virtud de un simbolismo arquetípico siempre se ha relacionado analógicamente con el corazón. Ni la mente genera síntomas corporales, ni los procesos corporales determinan alteraciones psíquicas. Sin embargo, en cada plano encontramos siempre el modelo análogo. Todos los elementos contenidos en la mente tienen su contrapartida en el cuerpo y viceversa. En este sentido, todo es síntoma. La afición al paseo o a la posesión de labios finos tienen tanta calidad de síntoma como unas amígdalas purulentas. Los síntomas se diferencian únicamente en la valoración subjetiva que su poseedor le atribuye. A fin de cuentas, son el repudio y la resistencia los que convierten el síntoma, cualquiera que sea, en enfermedad. La resistencia no revela
también que un determinado síntoma es expresión de una zona de la sombra, porque todos aquellos síntomas que expresan nuestra alma consciente nos son queridos y los defendemos como expresión de nuestra personalidad. Solo la reflexión nos hace conscientes. Si la ampliación de la conciencia produce automáticamente una imitación subjetiva, fantástico. Pero todo propósito de modificar algo produce el efecto contrario. El propósito de dormirse enseguida es el medio más seguro para permanecer despierto. Olvidamos el propósito y el sueño viene solo. La falta de propósito representa aquí el exacto punto intermedio entre el deseo de evitar y el de incitar. Es la calma del punto intermedio lo que permite que suceda algo nuevo. El que combate o persigue nunca alcanza su objetivo. Si en nuestra interpretación de los cuadros clínicos alguien percibe un tono peyorativo o negativo, ello es indicio de que la valoración nos cohíbe. Ni las palabras, ni las cosas, ni los hechos pueden ser buenos o malos, positivos o negativos por sí mismos. La valoración se produce solo en el observador. Por consiguiente, en nuestro tema es grande el peligro de incurrir en semejantes equívocos, ya que en los síntomas de las enfermedades se manifiestan todos los principios que son valorados muy negativamente, tanto por el individuo como por la colectividad, lo que impide que sean vividos y vistos conscientemente. Tercera regla. Las consecuencias obligadas. Hacer abstracción del síntoma convirtiéndolo en principio y trasladarlo al plano psíquico. Escuchar con atención las expresiones idiomáticas, las cuales pueden servirnos de clave, ya que nuestro lenguaje es psicosomático. Casi todos los síntomas nos obligan a combatir. Se clasifican en dos grupos. Por un lado, los síntomas nos impiden hacer las cosas que nos gustaría hacer y por el otro nos obligan a hacer lo que no queremos hacer. Una gripe, por ejemplo, nos impide aceptar una invitación y nos obliga a quedarnos en casa. Una fractura de una pierna nos impide hacer deporte y nos obliga a descansar. Si atribuimos a la enfermedad propósito y sentido, precisamente los cambios impuestos en la conducta nos impiden sacar buenas conclusiones acerca del propósito del síntoma. Un cambio de conducta obligado es una rectificación obligada y debe ser tomado en serio. El enfermo suele oponer tanta resistencia a los cambios obligados de su forma de vida que en la mayor parte de los casos trata por todos los medios de neutralizar la rectificación lo antes posible y seguir su camino impertérrito. Nosotros, por el contrario, consideramos importante dejarse tratar por el trastorno. Un síntoma que no hace sino corregir desequilibrios. El hiperactivo es obligado a descansar, el superdinámico es inmovilizado, el comunicativo es silenciado, el síntoma activa el polo rechazado. Tenemos intimidación, renunciar voluntariamente a lo que se nos arrebata y aceptar de buen agrado lo que se nos impone. La enfermedad siempre es una crisis y toda crisis exige una evolución. Todo intento de recuperar el estado de antes de una enfermedad es prueba de ingenuidad o de tontería. La enfermedad quiere conducirnos a zonas nuevas, desconocidas y no vividas. Cuando consciente o involuntariamente atendemos este llamado, damos sentido a la crisis. Cuarta regla. Las dos preguntas, ¿qué me impide este síntoma y qué me impone este síntoma?, suelen revelar rápidamente el tema central de la enfermedad. Todward Detfelson, Rudiger Dahlke, autores. Pidan las memorias. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que el amor, la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, de celos, de miedo, te sientes pobre o enfermo, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien,
Perdona a ese alguien, ámalo, agradece. Olvida, y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada, 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 nada del mundo. Hasta mañana.